Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Vargas Riverón. Gracias, Eric. Previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse, él venía arrastrando una serie de convulsiones, su gestión. Obviamente que nosotros hemos insistido en que la solución a la problemática, la gravedad de la crisis que está atravesando en la actualidad Haití, no la tiene la República Dominicana. Nosotros somos un ente solidario, apoyamos, damos nuestra mano amiga, pero no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Hay personas que aún viven en carpas, en condiciones despauperadas, fruto de las consecuencias del terremoto de Haití. Y que nosotros advertimos que luego de ese asesinato del presidente Jovenel Moïse se iba a agudizar la crisis. El primero que planteó esas medidas fue el presidente Luis Abinader, en un encuentro con homólogos en la ciudad de Panamá, con su homólogo de Panamá y también su homólogo de Costa Rica, para hacer frente a la crisis que está golpeando a Haití. A tal punto que hoy una buena parte del territorio de Haití, y tú lo sabes porque eres de allá, está siendo controlado por estas pandillas armadas. Como algunas de estas bandas, como el caso de Jimmy Cherizier Barbecue, que se ha constituido en prácticamente un líder. Hay personas, hay desaprensivos que la han aprovechado para divulgar, para hacer alusiones, para promover falsedades, imágenes, contenidos gráficos que muchas veces están muy lejos de Haití, que no tiene nada que ver con Haití. La República Dominicana ha sido un sostén, un soporte y una mano muy solidaria para Haití. Aunque Haití, debo decirlo con responsabilidad, es el vecino que muchos países no quieren tener. Geoproducción, promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tentées. Es así que damos siempre inicio a nuestro programa de todos los sábados por Telecanal 28, Exhibición Telecable Dominicano y también por las redes, sociales con Eric On TV Show. Estamos por todas las redes con un solo nombre, Eric On TV Show o Eric On TV Show if you speak English like me. Hoy me encuentro con un gran amigo, un amigo de larga data, me disculpa. Bueno, él se ha destacado en los últimos tiempos en tema fronterizo. Es un tipo muy querido en la República Dominicana, un periodista de gran estima. Bueno, y todo el mundo lo está buscando, llamándole para entrevista, etcétera, etcétera. Entonces hoy le traemos a este señor en este programa, en Eric On TV Show. Y su nombre es... Vargas Riverón. Gracias, Eric. Bien, saludos a ti, saludos a todos tus seguidores. Debo decir de antemano que nosotros tenemos una amistad desde hace muchos años y agradecerte esta distinción, este gesto noble. Amén, de esta hermano, invitación. gracias. Bueno, hermano, son muchos que están siguiendo en los medios, pero como ellos no saben el camino que tú has recorrido para llegar a este punto. ¿Quién era Vargas como oriundo de cuál provincia? Estudio realizado
Y también, ¿desde cuándo tú estás en los medios? Bueno, veo que es una conversación muy amena. Ha sido todo un proceso, desde mi pueblo, Dajabón, donde comienza la República, donde nací, me crié y desarrollé gran parte de mi vida, mis actividades, y a pesar de que hace un tiempo pues me establecí aquí en la capital, nunca he abandonado mis raíces, siempre he estado permanentemente en contacto con mi gente, mis familiares viven allá, los quiero muchísimo a toda la gente de mi pueblo. Bueno, pues la historia es bastante larga, sí, voy a tratar de resumirla en esta plataforma majestuosa que, como bien tú desarrollas, Eric On TV Show. Nosotros nos iniciamos en los medios de comunicación de manera empírica, hace ya alrededor de 15 años, justo allá en mi pueblo de Dajabón, en el canal local de nuestro pueblo y participando en algunas emisoras, algunos espacios radiales. Luego de ahí nosotros decidimos seguir capacitándonos, seguir preparándonos para los retos y desafíos que nos deparaba la vida, y sobre todo esta compleja, noble, pero a la vez hermosa profesión del periodismo. Salgo de Dajabón y me establezco aquí en Santo Domingo en el año 2011, con el apoyo de algunos amigos y también el respaldo de ciertos medios, colegas. También provengo de una familia muy humilde de la provincia de Dajabón. Cuando salgo de Dajabón fue un gran reto y a la vez un desafío para mí, venir hasta acá, hasta la capital, donde era una demarcación, la urbe, la metrópolis, que no tenía mucho conocimiento, no tenía tanto manejo sobre la ciudad, pero gracias a Dios y al apoyo de amigos, de personas que nos dieron la bienvenida, creyeron en nosotros y nos han dado todo ese respaldo para llegar hasta donde estamos hoy, siempre poniendo delante la fe, la esperanza, los valores, los principios, entendiendo que haciendo las cosas bien podemos llegar, podemos alcanzar nuestras metas, nuestros logros, podemos ver cristalizados nuestros sueños y alcanzar las cosas que uno anhela. Yo soy de los que pienso que no podemos pasar por este mundo, por esta vida, sin dejar un legado, pero sobre todo un legado en materia positiva, orar bien a favor siempre de las nobles y las mejores causas, para ayudar a ser mejores personas y que logremos un mundo mucho mejor que el que tenemos. Así es. Bueno, hoy en día tú eres como una persona muy buscado, bueno, y también como tu tiempo, como tú lo distribuyes, bueno, no sé cómo, pero ¿cómo empieza un día de Valgavila y cómo termina? Un día normal o un día como de trabajo. ¿Cómo empieza un día? Interesante pregunta, Eric. Un día de trabajo mío normal, como la mayoría de los dominicanos y dominicanas, que nos despertamos bien temprano en la mañana o algunos en la madrugada a trabajar para llegar a nuestros lugares de trabajo, para hacer distintas actividades. Mi jornada inicia a las 6 de la mañana. 6 de la mañana y no tiene hora fija para concluir. No tiene un límite. Me levanto todos los días, doy gracias a Dios por un nuevo día. Siempre hay que orar, hay que pedirle al Señor que uno pues sea el guía, sea que lleve a uno hacia adelante, y todos los pasos que damos, que tenemos que ponerlo a Él siempre en primera persona. Inicia, nosotros combinamos el ejercicio de la profesión periodística y lo que son los aspectos, los temas que estamos debatiendo en la actualidad,
el tema de la frontera, la complejidad de la crisis haitiana de tu país, que lamento mucho que esté atravesando por esa situación. Y yo he dicho y reitero que nosotros, la mayoría de dominicanos, al igual que ustedes, la mayoría de ciudadanos haitianos, quieren convivir bien con el pueblo dominicano, ambos países, porque somos dos naciones que compartimos una misma isla. Y que desgraciadamente algunos sectores son sectores de ambos lados, y en el caso de Haití yo diría que algunos de la oligarquía, algunos políticos, algunos de la intelectualidad y sectores de sociales que sacan mucho partido y provecho del estado de calamidad y de crisis que está viviendo el país, que está viviendo el hermano país de Haití, y que nosotros auguramos que puedan salir de ese estado de desasosiego, de inestabilidad, de intranquilidad, de inseguridad y sobre todo de intranquilidad en el que están viviendo. Prácticamente muchos ciudadanos de esa nación son víctimas de esas propias oportunidades y de ese propio sistema o estado instaurado para mantenerlos en la pobreza, en la indigencia. Y eso es algo que a nosotros nos llena de mucha tristeza y de mucha pena, y esperemos que puedan salir. Bueno, no quiero salirme mucho del tema de la pregunta que me hiciste. Un día nuestro comienza a esa hora, a las 6 de la mañana. Salgo de casa normalmente 7:30 de la mañana, a las labores cotidianas, las responsabilidades profesionales que tenemos, estos tipos de compromisos. También combinamos esto, además de los debates sobre el tema fronterizo y el tema de Haití, con algunas acciones sociales, algunas acciones gremiales, ya que también formamos parte de los gremios del periodismo que agrupan a los profesionales de la comunicación en el país. Participamos activamente en mesas de trabajo, en proceso de discusiones, planteando acciones y posibles soluciones, porque nosotros entendemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ni ser indiferentes ante las problemáticas que afectan a nuestra sociedad. Y básicamente eso. Participo además en varios espacios de televisión, en 2 programas, uno que es nuestra plataforma Dímelo TV, Media Group, el programa Dímelo Noticias, y también con Una Nueva Mañana en Teleradio América, 45. Así es, de la mano de nuestra queridísima, admirada y preciada periodista, colega destacada, Colombia Alcántara, junto a un equipo de profesionales que le acompañamos en este panel. Iván Yael, Israel Abreu, Gregorio Martínez, también está Israel Abreu, Arisleida Villalona la Condesa, en la parte de la producción Osvaldo, también Gabriela Bonilla, la doctora Alessandra Iches, entre otros tantos profesionales de la comunicación en cada una de estas áreas. Y conjuntamente con eso nosotros ofrecemos nuestros servicios profesionales de asesorías de comunicación estratégica y política a personalidades de la vida política, de la vida empresarial, de la vida social y de distintos ámbitos de nuestra nación y también en el exterior. Ahora estamos desarrollando también, Eric, algunas conferencias, una serie de conferencias sobre el tema fronterizo y el tema haitiano, enfocándolo desde un punto de vista objetivo, abarcando lo que es la realidad. Porque he escuchado a algunas personas abordar el tema que nos atañe con muchas pasiones, con muchos resentimientos, con visos de odio, y esa no debe ser la prioridad, ni debe ser las razones. Entiendo que nosotros debemos construir, aportar a la solución de una problemática, porque el problema que están atravesando ustedes, nuestros hermanos haitianos, puede atravesarlo cualquier país con esas condiciones, y afecta y repercute. Obviamente que nosotros hemos insistido
en que la solución a la problemática, la gravedad de la crisis que está atravesando en la actualidad Haití, no la tiene la República Dominicana. Nosotros somos un ente solidario, apoyamos, damos nuestra mano amiga, pero no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Es una responsabilidad de potencia de otros países y de organismos internacionales que tienen también ese compromiso y que han sido incompetentes, han sido dejados, han sido a la vez irresponsables con esta realidad que están atravesando. Básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra cotidianidad. Muy bien, tú que estás siguiendo como paso a paso como el tema fronterizo, como tú estás como siguiendo como esta crisis que afecta a Haití, como desde ante el magnicidio como de Jovenel Moïse. No sé cómo si puedes hacernos como una radiografía antes y después como de la muerte como del expresidente como hasta el sol de hoy. Previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse, él venía arrastrando una serie de convulsiones, su gestión, derivadas de esa propia inestabilidad y de algunas medidas que él estaba ejecutando en su gestión de gobierno y que a lo mejor no eran del agrado de algunos sectores que se veían afectados y aprovechaban esta coyuntura, pero Jovenel Moïse era un elemento incluso hasta desconocido políticamente. Él surge en medio de un proceso, luego de que el expresidente Michel Martelly concluye su mandato, que incluso permaneció hasta más tiempo de lo que les correspondía permanecer en el cargo de presidente. Lo propio Michel Martelly. Michel Martelly se podría decir que fue una ficha que utilizaron para presentarse y para que ocupara la presidencia de Haití. Recuerdo que se produjo una crisis inclusive y que después se obligó a algunos candidatos a retirarse en la contienda electoral en ese momento, que dio como resultado la elección de Michel Martelly. Luego ya ven que Michel Martelly concluye su periodo, se están produciendo ya una serie de convulsiones, de manifestaciones que están sembrando el caos y el desorden en las calles de Haití. Entonces buscan a Jovenel Moïse, que es un empresario agrícola, de la zona de Trou-du-Nord, próximo a Cabo Haitiano, en el norte de Haití. Y entonces lo presentan, lo postulan, y finalmente con el apoyo externo, externo de ciertos sectores de poder, entonces alcanza la presidencia de Haití, que incluso las elecciones fueron cuestionadas. Pero después que alcanza las elecciones, asume el mandato en medio de una situación de que todavía Haití no se terminaba de reponer ni siquiera del terremoto que le había afectado. Esta es la fecha que hay personas que aún viven en carpas, en condiciones despauperadas, fruto de las consecuencias del terremoto de Haití. Entonces, ¿qué sucede con Jovenel Moïse? Que al parecer este conjunto de disposiciones, y cuando ya su mandato está concluyendo, que él dice, 2019, algo más o menos así. 2020. Su mandato concluye en 2020. Pero ¿qué sucede? Que él dice, yo asumí un año tarde la presidencia de Haití. Entonces, se asumí un año tarde, fruto de esas mismas convulsiones que ya se venían produciendo. Entonces, él decide hacer una serie de procesos, de movimientos. Ahí plantea la modificación a la Constitución de 1987, que es la que está vigente en tu país, y plantea un referéndum. Entonces, pero ya habían intentonas de darle un golpe de Estado, un derrocamiento en 2 ocasiones, según los informes que nosotros tenemos. Él no le hace mucho caso a eso, él continúa con sus pretensiones. Los sectores opositores a su gobierno habían recrudecido
las presiones para que él abandonara el cargo, y él, en una actitud, se podría decir, de borrachera de poder, como algunos le llaman, él decide que no va a ceder, va a permanecer en la primera magistratura de Haití más allá del año 2020. Y entonces ahí se agudiza la confrontación, se agudizan los enfrentamientos, se agudizan la crisis de su gestión de gobierno que ya venía arrastrando, a pesar de que él incluso apoya a grupos aliados a él, como por ejemplo la banda del G9, que fue creada en el 2020 por Jimmy Cherizier, que se constituyó en uno de sus principales aliados, en un grupo de presión o de contención para evitar, para contener a las manifestaciones callejeras que se estaban produciendo de la oposición, y también con algunas bandas que estaban contrarias a su gobierno. Entonces, cuando sucede todo esto, le dan apoyo a la banda del G9 de Jimmy Cherizier Barbecue, sigue ese proceso, pero ¿qué hacen? Se arma toda una estructura, y ahí viene entonces la conjura, y termina con el magnicidio a principios de julio de este año, y que nosotros advertimos que luego de ese asesinato del presidente Jovenel Moïse se iba a agudizar la crisis social, política y económica en Haití, y la escasez, y es lo que está ocurriendo precisamente. Bueno, hoy en día, como su lectura, ¿cómo hay mejoría o se está empeorando la crisis? Cada vez que pasa los días, empeora más. O sea, uno no ve una respuesta o una posible solución a corto plazo de la situación haitiana. Puede haber una solución a largo plazo, y se han planteado algunas medidas posibles. Por ejemplo, el primero que planteó esas medidas fue el presidente Luis Abinader, en un encuentro con homólogos en la ciudad de Panamá, con su homólogo de Panamá y también su homólogo de Costa Rica. Plantearon 4 acciones puntuales a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que está golpeando a Haití. Una de ellas era, por ejemplo, el desarme de las bandas. Para lograr el desarme de las bandas, eso no es algo tan sencillo ni tan fácil, porque ha logrado tomar demasiado terreno, demasiado cuerpo, a tal punto que hoy una buena parte del territorio de Haití, y tú lo sabes porque eres de allá, está siendo controlado por estas pandillas armadas. Según los propios informes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, alrededor de 150 bandas existen contabilizadas, y quizás haya más que no estén contabilizadas. Alrededor de 500.000 armas de fuego están en manos de civiles, y la mayor parte de estas en manos de las bandas. Otra de las acciones puntuales que se ha planteado y que nosotros la vemos muy viable es el establecimiento de un fideicomiso. ¿En qué consiste? En una administración internacional que vaya y se haga cargo de Haití con el apoyo, el respaldo y también la participación de los sectores políticos en Haití, el sector social, el sector religioso, el sector empresarial, y como alguna de estas bandas, como el caso de Jimmy Cherizier Barbecue, que se ha constituido en prácticamente un líder de los pobres en la comuna donde él está controlando, en La Saline, que también se le dé participación o se siente con ellos, aunque el primer ministro Ariel Henry y jefe de gobierno interino ha dicho reiteradamente de que él no va a negociar con pandilleros, y que las bandas siguen siendo bandas y que siguen siendo delincuentes y que los van a enfrentar a toda costa. Pienso que es un enfoque errado, es un enfoque equivocado, porque el poderío de las bandas ha desbordado la capacidad de respuesta que puede dar la Policía Nacional Haitiana, o que puede dar el Ejército o las Fuerzas Armadas Haitianas, que es un ejército prácticamente muy reducido, muy limitado, con una cantidad limitada también de miembros. En definitiva,
La solución que nosotros le vemos a largo plazo a la crisis en Haití es la administración internacional con una intervención no limitada a lo militar, una intervención integral que vaya acompañada de apoyo en términos logísticos, en términos de educación, en términos de salud, en términos de alimentación, porque hay mucha escasez allá, hay desabastecimiento, un apoyo en términos de seguridad, un apoyo en términos del turismo, en todos los renglones, en todos los sentidos, de la industrialización también para generar empleos para los haitianos allá, y esa podría ser una salida. Mientras tanto, vamos a seguir viendo que esto seguirá ocurriendo, seguirá el problema de la inmigración hacia nuestro país, a pesar de este conjunto de medidas migratorias que se han puesto en marcha, pero es un problema porque la presión la tenemos ahí, y eso es un asunto también de supervivencia, es un asunto de humanidad. Y nosotros lo hemos planteado. Ahora, no por eso vamos a dejar de aplicar nuestras leyes y la Constitución de la República en el país, pero entiendo que esto debe ser abordado de manera seria, de manera transparente, con un enfoque general, un enfoque global, un enfoque integral por parte de esa comunidad internacional y por parte de esas potencias que le deben muchísimo a Haití. Bueno, lo que dicen que son amigos de Haití, como las grandes potencias, ellos como han dejado, puedo decir que 90% de la carga a la República Dominicana. Bueno, es muy lamentable, pero es así. Pero, tú estás colaborando con muchos medios, pero nos gustaría saber cómo son esos medios, que te suministran esas informaciones, o tú tienes como tu fuente o tu corresponsal en Haití. Allá. Una pregunta curiosa, ¿eh? Bueno, tú sabes que uno como profesional del periodismo, pues uno utiliza los mecanismos que tiene a la disposición y que las leyes le permiten, las fuentes de información, diversas fuentes que nos suministran la información. Ahí están las fuentes oficiales y también las fuentes no oficiales. Obviamente que nosotros contrastamos las informaciones que nos suministran, porque hay algo, y me ha preocupado muchísimo esto, de que esta crisis en Haití, hay personas, hay desaprensivos que la han aprovechado para divulgar, para hacer alusiones, para promover falsedades, así es. Imágenes, contenidos gráficos que muchas veces están muy lejos de Haití, que no tienen nada que ver con Haití, y sin embargo son promovidos y son colocados como que están ocurriendo en Haití. Sin embargo, no es así. Y por eso el tema de estudiar la crisis haitiana, de estudiar todo lo que tiene que ver con la frontera de nuestro país, la frontera dominico-haitiana, desde Montecristi hasta Pedernales, pues nos ha llevado a nosotros a tener que realizar muchas experticias, muchas investigaciones, numerosas indagatorias, y eso es lo que nosotros hacemos: consultar, recibir informaciones para luego suministrarlas y darlas a conocer, porque no podemos estar ajenos ni podemos estar distante a la realidad haitiana y a la realidad fronteriza y a la realidad tampoco de la República Dominicana. Bueno, pero ¿tú crees que Haití puede retomar el camino al desarrollo con o sin la ayuda de la República Dominicana? Mira, la República Dominicana ha sido un sostén, un soporte y una mano muy solidaria para Haití. Yo decía en espacios que me he tenido la oportunidad de participar abordando el tema, de que nosotros como país vecino hemos sido una especie de oxígeno para Haití. Y tú me perdonarás. Es así.
no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, porque las opiniones divergentes, el disenso debe respetarse en cualquier escenario. No, la verdad pero nosotros, sí, nosotros como país hemos sido una especie de tanque de oxígeno para auxiliar, para ayudar a Haití, independientemente de todo lo que se quiera decir, de que haya sectores que asusen, que nos critiquen, que nos cuestionen, que nos ataquen por las posiciones que asumimos. Este conjunto de medidas, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno dominicano en la actualidad a través del Consejo Nacional de Migración, el gobierno ni siquiera a lo mejor quería adoptarlas, pero es que tenemos un problema grave en el país, como lo tienen otras naciones que también aplican políticas migratorias drásticas. Por ejemplo, el caso de los estudiantes, del visado temporal para estudiantes, que es una prerrogativa, un privilegio, una especie de dispensa que se le entrega a los estudiantes del vecino país de Haití, para que puedan venir a capacitarse, a prepararse aquí al país. Pero ustedes saben por qué el gobierno decide suspenderlo. Es porque estaba siendo utilizado como una estructura mafiosa, donde, por ejemplo, en las universidades hay menos de 10.000 estudiantes inscritos recibiendo docencia de nacionalidad haitiana, pero sin embargo en el registro de los visados aparecen alrededor de 80.000. O sea, algo totalmente descabellado. Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? Y esto es lo que entiendo, lo prudente, lo que debería ser, lo considerable, hacer un proceso de depuración o una auditoría a ese proceso de esa cantidad de estudiantes haitianos que están recibiendo, que han conseguido, han logrado obtener este visado para poder venir a capacitarse aquí al país. Lo propio con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que surgió post sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El plan tuvo muchas irregularidades y por eso entonces ahora se decide hacer una auditoría. Eso es lo que se está haciendo. No es ni siquiera un tema de discriminación, ni de persecución, ni de querer tampoco desmeritar o de atacar o de maltratar o de violar derechos humanos. El tema, por ejemplo, de la carga para el sistema de salud pública que estaba significando la gran cantidad de personas del vecino país. Y no solamente parturientas, sino también otras personas de Haití y de otras nacionalidades también que acuden a recibir asistencia médica. Pero en el caso de los hospitales de las provincias fronterizas del país, ya habían sido convertidos en hospitales binacionales. Entonces, al ver esa realidad, habían convertido el tema de las parturientas haitianas en un negocio, porque una cosa es la salud como derecho fundamental humano, que no se le debe negar ni se le puede negar a nadie. Pero convertir esto en un negocio lucrativo con la complicidad de algunas autoridades y algunos malos dominicanos, ese es el grave problema que estábamos teniendo y se ha decidido enfrentar con estas medidas migratorias. Sí, así es. Pero como que la dicen, como es así. Bueno, Valga, como antes como de irnos a la primera pausa, Valga. Bueno, no sé si dentro de esas entrevistas que tú estás participando, hay una pregunta que te gustaría que ellos, que te gustaría que te hiciera como los periodistas que nunca te han hecho. No sé cómo si una pregunta como específica, no sé si hay. Bueno, son numerosas las preguntas, pero una de ellas es que cuando yo muera, ¿dónde quiero que me entierren? Bueno, Vaca, antes de morir vamos a tomar una pausa. En breve, señores, volvemos. Y por favor, no olvide de suscribirse en el canal de Eric On TV Show si aún no lo has hecho. Estamos presentes como en Facebook, en Instagram, en YouTube, con un solo nombre, Eric On TV Show, y también estamos saliendo por Telecanal 28, Extovisión, Telecable Dominicano, Viva Live TV. Y también si este programa llega a ustedes es gracias a la Iglesia de Cristo en Los Tres Brazos y también al Laboratorio Clínico Beltré Rojas. Pausamos, en breve vuelve Eric On TV Show. Quédense ahí.
Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínicos en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico en Los Tres Brazos, con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad. Bueno, si usted quiere vestir de moda, si usted quiere estar siempre in fashion, entonces dirígese en la calle Juan Bautista Vicini. Juan Bautista Vicini es la calle que está al lado del Club San Carlos en la México, cerca del Palacio. Dirígese al número 21A, sector San Carlos. Valeus Luvens Alta Costura, señores, para que se visten de moda. Si usted quiere una chacabana como la mía, una chacabana con diseño personalizado, entonces la dirección es calle Juan Bautista Vicini, sector San Carlos, al lado, la calle que está justo al lado del Club San Carlos en la México, señores. Llama Valeus Luvens Alta Costura al 829-818-3259. 829-818-3259. Y también a un especial de chacabana para el Black Friday. Un especial de chacabana al 1,800 pesitos, señores. Aprovechen la oferta, señores. Valeus Luvens Alta Costura, señores. Vos Lulu, pague mantinenza. Hola, hola, soy Valerie de VHO Casting. Map invitó chaque samedi soir a de Eric on TV Show. Y no te olvides de suscribirte en el canal Eric on TV Show on YouTube. The best is yet to come. Seguimos aquí en su espacio Eric on TV Show, conversando con un hermano por primera vez, con Vargavila Riverón, de allá de donde vengo yo, de la frontera. Y hablar hoy de la frontera es un tema tan complejo, tan delicado, tan sensitivo, que abordarlo siempre es un desafío, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, dado los niveles de sensibilidad que este tema tiene, tanto de este lado de la República Dominicana como del lado haitiano. E incluso los amigos que nos siguen en la arena internacional, también por desconocimiento de nuestra historia, tienen su punto de vista que muchas veces comprenden más a los haitianos que a los dominicanos. Y es natural, porque siempre el ser humano tiende, por solidaridad y por razones humanas, a solidarizarse con el que siente el más débil o con el que siente ser la víctima. Por eso este tema es tan delicado de abordarlo. Pero para los dominicanos, para los haitianos, siempre va a ser un tema de actualidad y un tema prioritario, dado que compartimos el mismo espacio insular. Entonces, no hay manera de escaparse el uno del otro. No hay manera. Vargavila, en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana, o en Puerto Rico o en Colombia, este tema siempre plantea muchas interrogantes. Y se piensa que lo que se discute en los medios se vive en la frontera.
Sin embargo, parecería que en la frontera hay otro nivel de convivencia. La valoración de Vargavila Riverón, de cómo conviven en todo el cordón fronterizo, desde Montecristi hasta Pedernales, los ciudadanos haitianos y los dominicanos. Bueno, la convivencia es pacífica, es armoniosa, es un vínculo constante el que se mantiene, no solamente la parte comercial, ese es el elemento principal, la parte comercial de los intercambios binacionales, las exportaciones por ahí, pero también se dan los intercambios culturales, los intercambios religiosos, las colaboraciones entre diversos sectores. Obviamente que como nosotros tenemos una frontera prácticamente imaginaria o muy vulnerable, a veces se dan hechos que ocurren y que son de naturaleza propia de una frontera, pero se podría decir que nosotros tenemos una de las fronteras más tranquilas que puede existir en el universo. Y ejemplo de eso es como ver, por ejemplo, un lunes o viernes, que es el día de intercambio comercial, cómo se reencuentran distintas culturas. Y esto ha llegado a ser utilizado, Alfonso, inclusive hasta como elemento atractivo turístico y ecoturístico. Los días de feria binacional, en el caso de nuestro pueblo, Dajabón, acuden hasta decenas de autobuses que van a ver el desarrollo del intercambio comercial, que van a ver todo el movimiento, que van a la frontera, que van a conocer. Y esto, en definitiva, es algo impactante en términos positivos para el desarrollo de nuestro pueblo y de esa región fronteriza. Pero esa valoración que tiene Vargavila, que viene de la frontera, contrasta con la percepción que se tiene por las informaciones de los medios. La frontera es muy porosa, por ahí pasa de todo, de trata de personas, con el tema de la parturienta, con ilegales que le permiten el paso, tanto militares como gente de la sociedad civil en la frontera, que ayuda al tráfico y cobra por eso, el tema del tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, de droga, el tráfico de mercancía, de ajo, de bebidas alcohólicas, bebidas adulteradas, del que le vende un whisky que puede ser falso, que puede ser verdadero. Entonces, desde los centros lejanos a la frontera, hay una percepción distinta. Sí, pero eso es por lo que han vendido muchas veces y porque es el interés. Voy a hablar claro aquí, sin tapujos y sin cortapisa, como dice un amigo. El interés de algunos sectores, de ambos lados, que quieren mantener ese estado, se podría decir, de una relación convulsa, de implantar las diferencias, el enfrentamiento, la diatriba, y pienso que eso no favorece. Aunque Haití, debo decirlo con responsabilidad, es el vecino que muchos países no quieren tener por la propia situación que están pasando en la actualidad y que históricamente han atravesado ante la indiferencia de muchos sectores y de la comunidad internacional y de algunas potencias, pero es la realidad de la isla hispaniola que tenemos que convivir, República Dominicana y Haití. Obviamente, y siempre hago énfasis en esto, en el imperio de nuestras leyes y de la Constitución, y que eso es fácil de aplicar, pero debemos convivir, y yo soy partidario de que aquí se conviva, porque si usted le cierra la frontera, por ejemplo, a los pueblos fronterizos de nuestro país y decide cerrar, como he visto que han planteado algunas personas, entonces el problema será mucho peor, porque la crisis que está atravesando Haití, que el único oxígeno que está teniendo, se podría decir, es la República Dominicana, por donde están respirando, por donde están recibiendo alimentos, por donde están recibiendo combustibles, por donde están recibiendo otro tipo de apoyo logístico, entonces se convertiría en una bomba de tiempo. Y esos miles de soldados que han sido enviados a la frontera, si se produce eso, estallaría todo. Entonces, cuando los soldados tengan que apuntar y producir una masacre, que Dios libre que eso ocurra, porque una
un éxodo, una inmigración descontrolada, aunque tenemos un flujo migratorio irregular, que eso no se ha parado. A pesar del reforzamiento de la frontera, puede haber controles en ciertos puntos, pero, por ejemplo, recientemente apresaron alrededor de 200 indocumentados, solamente en una comunidad, en la localidad de Santa María, por la provincia de Montecristi, ayer, y fueron apresados en el marco de esa operación del cerco fronterizo, como ellos la han denominado, que es una operación conjunta que está desarrollando el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y también la Dirección General de Migración, pero un asunto también de voluntad y de supervivencia, de subsistencia, y por eso es que buscan. Ahora, no se justifica que se permita ese masivo tráfico irregular hacia el vecino, hacia la República Dominicana, porque eso ha impactado negativamente, ha impactado en el sistema de salud, ha impactado en los demás sectores de la vida nacional. Todo eso es verdad, pero la frontera sigue siendo porosa y sigue pasando de todo por la frontera. Y por más militares que se coloquen allí, sigue pasando de todo. Pero hay la percepción de este lado de que a Haití históricamente no le ha interesado controlar la frontera, que a las autoridades haitianas no le interesa controlar que sus nacionales vengan para acá. Y lo ven como que ese es un problema nuestro si lo dejamos pasar o no. Eso es verdad. Es cierto que... hay esa percepción. Es cierto que a ellos no les ha interesado controlar la frontera. El ejército haitiano, que lo reactivó el asesinado presidente Jovenel Moïse, comenzó en el 2018 y terminó en el 2019 de reestructurarlo o de relanzarlo. Más bien, comenzó con alrededor de 200 efectivos militares, me parece, que es un número muy reducido, es una cantidad muy limitada para un país fronterizo. Haití ahora mismo no es un estado que se pueda decir, vamos a sentarnos en una mesa del diálogo, vamos a establecer una serie de acuerdos y vamos a darle seguimiento y a cumplir esos acuerdos, porque no hay una autoridad que tenga ese peso, vamos a decir, que esté revestido de esa investidura, porque tampoco esa clase que le ha tocado gobernar Haití ha sido responsable de cumplir y dar seguimiento a esos acuerdos. Pero como usted bien ha señalado, la frontera sigue siendo vulnerable, sigue siendo una preocupación para nuestro país. Ahora, ¿qué yo veo? Que Haití hace tiempo también debió asumir un papel de mayor colaboración, pero para ellos es más fácil, y hablo aquí de quienes le ha correspondido tener las riendas de Haití, la clase política, una parte de la clase oligárquica y el sector empresarial, y también algunos intelectuales que ni siquiera viven allá, que viven en la diáspora haitiana, viven fuera del país. Para ellos es más fácil tener a la República Dominicana como una posible solución ante la gravedad o ante el problema de su país. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué si en Haití hay muchos cerebros pensantes, cerebros intelectuales con condiciones extraordinarias? Que los hay. Lo que pasa es que ellos no quieren asumir un rol protagónico frente a la realidad histórica que está viviendo ese país. ¿Y qué hacen? Dejar que se sigan ahogando, que siga empeorando la situación, que la República Dominicana siga cargando con la problemática. Y no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que el Estados Unidos, por ejemplo, en voz de su secretario o subsecretario para asuntos de tráfico de drogas en el hemisferio occidental, Todd Robinson, diga que Estados Unidos no va a apoyar a Haití para que salga de esa crisis, cuando ellos tienen un grado de responsabilidad histórica? En ese aspecto, ¿qué puede estar pasando? Yo vi las declaraciones de este funcionario de que Haití deberá resolver los problemas de seguridad. Su problema de secuestro, de pero no solamente un problema de seguridad que tiene Haití. ¿A qué está pasando acá con esta declaración de este funcionario? ¿Están esperando a recuperar los 17 ciudadanos norteamericanos y el canadiense que están secuestrados y después actuar? ¿O están apostando a un agravamiento de la situación interna en Haití y que entonces haya la explosión y que de alguna manera la carga se arregle en el camino? Ahora,
si interviene en Haití una potencia, China o Rusia, para inversiones o para hacer negocios, para tener allí una presencia, o firmar un contrato, por ejemplo, para la minería, se dice que en Haití hay muchos minerales, ¿tendría Estados Unidos la misma actitud de hoy de decir que no se va a meter en el tema de la crisis haitiana? Pienso que no la tendría esa misma actitud, porque es un asunto de competencia, de geopolítica o geoestrategia. Aquí, a la conclusión que yo he llegado es que hay un juego que se está jugando, no sé específicamente cuál es el juego, pero hay una especie de juego de ajedrez que está jugando Estados Unidos y el propio Francia también, en torno a todos estos elementos, pero no un asunto de una intervención de un país específicamente, porque las intervenciones militares, está comprobado, está demostrado que las intervenciones o la ocupación militar por sí solo no ha logrado resolver el problema. La última intervención militar fue en el año 2004 o 2005, después del derrocamiento. Tienen 20 años ahí con la MINUSTAH. Exacto, después del segundo derrocamiento del expresidente Jean Bertrand Aristide. Y lograron resolver el problema. Por el contrario, fue agravado. Entonces, a Haití no se le ha permitido tener autodeterminación, pero habría que ver y poner en la balanza si ellos tienen la capacidad como país, como territorio o como Estado, aunque sea un Estado fallido, de tener esa autodeterminación por sí solo, sin el apoyo, sin la intervención, sin el acompañamiento de sectores internacionales o la propia comunidad internacional. Pienso que no lo tiene. Yo vi un discurso en estos días de una joven haitiana que estudia aquí y planteaba una cosa que me pareció muy lógica y cierto, de que Haití tiene la posibilidad, la potencialidad, si se reencuentran ellos mismos y quieren ordenar su país, de encaminar a Haití a un proceso de paz productivo, de crear riqueza y de ponerse en camino al desarrollo. Pero va a depender si encuentran entre ellos la voluntad para ponerse de acuerdo y enrumbar al país por un mejor sendero. Eso es lo que hace falta. El tema de la frontera, Vargavila, parece que ha habido descuido de parte de la República Dominicana de atender en términos productivos a la población que está en la frontera y de que tengan condiciones de vida para asentarse o quedarse asentados en la frontera, no descuidar el territorio, porque todo ese abandono como que ha implicado, ha impactado hacia una migración. Y entonces al migrar, dejar el territorio vacío, es lógico que alguien lo ocupe. Y lo va a ocupar el que se pueda asentar allí y encontrar o hacer de ese territorio su medio de vida. Entonces, habría que repensar de este lado el cuidado a la frontera. Por ejemplo, ahí en el Carrizal conviven de manera natural y muy armónicamente los nacionales de ambos países, en términos productivos, en términos laboral, y allí se han asociado y se casan los dominicanos con haitianas, haitianos con dominicanas, y hay una vida común en la parte alta de Restauración. Lo que ocurre es, Alfonso, que aquí se perdió mucho tiempo con esto de reorganizar lo que son la frontera y lo que son las disposiciones migratorias de nuestro país. La ley 285-04 sobre migración en la República Dominicana. Esa ley se aprobó, se promulgó en el 2004, luego su reglamento de aplicación, pero nunca se había aplicado esa ley, nunca, por diversas razones, por falta de voluntad política quizás, por presiones internacionales, por la colocación de camisas de fuerza, o chantaje internacional, o injerencia, o que quienes no gobernaban anteriormente quizás no querían buscarse enemistad o buscarse pleitos innecesarios, según ellos, o buscarse incomodidades que esto podía generar con estamentos internacionales que apoyan a la República Dominicana en términos económicos y también en cooperación. Y a lo mejor quizás por esto. Pero ¿qué pasa ahora? Que la actual gestión dice, bueno, ya esto está totalmente fuera de control. Tenemos que tratar de aplicar esa ley a pesar de las críticas, de los cuestionamientos, de todo lo que vamos a recibir, todos los improperios, todos los ataques internacionales, y eso es justo lo que se ha comenzado a hacer. Algún día había que comenzar por algún lado, pero el aspecto de la frontera, entiendo que aquí se debe redefinir una política fronteriza.
no basta solamente con tener una ley. La antigua ley 2801, que ahora pasó a ser la ley 12-21, no es solamente un asunto de industrialización de la frontera, tiene que ser abordado de manera integral. El aspecto de la seguridad, el aspecto de la industrialización, el aspecto de la población, la educación, la salud, todos los elementos que convergen y que deben ser de prioridad para las provincias fronterizas del país, porque la propia Constitución de la República tiene un artículo consagrado, el artículo 10, que declara de alta prioridad, de alta importancia e interés y atención especial, así mismo lo establece, el desarrollo de la frontera, pero eso solamente ha estado en la Constitución. Parecería que de ambos lados hay grupos que se mueven en función de los intereses y que no le importa mucho su nación como tal, sino fundamentalmente los intereses. Y mantener este caos. Si de ambos lados se preocupan por fortalecer su economía, su estabilidad social y política, institucional, cada quien defendiendo sus intereses y unas relaciones diplomáticas, comerciales, en un marco de respeto, ambos países, ambos pueblos pudieran vivir bien y colaborar los unos con los otros. Pero hay grupos poderosos de ambos lados que tienen otros intereses y que en este marco de lo que estamos viendo es lo que le da beneficio a ambos grupos. Pero también a eso agrego, Leo Alfonso, la gran cantidad de ONGs. Creo que Haití es el país del mundo que yo conozco, según las averiguaciones que he hecho, que tiene más organizaciones no gubernamentales. Tanto ONG, allá como aquí, que de alguna manera viven de eso, de la desgracia, de la pobreza, como si esto fuera un negocio. Calamidad. Y solamente basta con usted ver los vehículos que utilizan esas ONG, vehículos de lujo. Además, llegan proyectos para ejecutarse y si uno chequea cómo se utilizan los fondos de esos proyectos, cerca del 87% de esos fondos se quedan en pago de salario, viático, alojamiento, vehículos, combustible, equipo de oficina, en la ejecución del proyecto. Y quizá un 13% como mucho se pone a disposición de la política que están concebidas en los objetivos y en la justificación del mismo proyecto. Pero ahí entra también la buena comida, los buenos vinos, los salarios, dije los salarios, quesos, todo eso, O sea, todo eso, para esos directivos de esa ONG. Y también se establecen hasta salarios mensuales, viáticos, eso fue lo que dije. Toda una serie de condiciones. Si chequeamos lo que cada una de esas ONG reciben, tienen como proyecto, el monto de un proyecto, el 87% se queda en salarios, buenos salarios, en viático, en alojamiento, hoteles, en vehículos, en combustible, en seguridad incluso, y en gastos de oficina, en viajes, todo eso. Vargavila, el tiempo se nos va. Quisiera y ver, viven como sanguijuelas. Quisiera ver, por último, Vargavila, un tema un poco más personal, vinculado a lo profesional y a lo político con Vargavila. Vargavila ha desarrollado un buen liderazgo en el medio de la comunicación, un buen perfil, vínculo siempre con su pueblo, Dajabón, vínculo bueno con la diáspora de Dajabón y siempre muy activo, muy jovial, con unas relaciones humanas excelentes. Muchas gracias. Ya quisiera yo tenerla como la tiene Vargavila. Usted la tiene y además también, con un discurso amplio, profundo, con una capacidad analítica tremenda, que quisiera yo tener esa capacidad de análisis que tiene Vargavila. Yo soy discípulo suyo, de los fenómenos sociopolíticos. Discípulo suyo. ¿Ha pensado Vargavila en algún momento moverse del área de la comunicación así tan profesionalizada como hasta ahora la ha desarrollado al campo de la política? Porque tiene un buen nivel de aceptación, un buen discurso y una buena manera de relacionarse. ¿En algún momento le ha picado ese bichito a Vargavila de intervenir en la política, de participar en la política? La política partidaria. Claro, porque la política es el arte de servicio, el arte de servir. Decía Juan Pablo Duarte, y que usted ha sido uno de los más abanderados de promover la obra de Duarte, para que no se olvide, para que esté ahí. Duarte desde la palabra, por ejemplo, un libro que a mí me encanta muchísimo, de todo ese legajo de obras literarias maravillosas que usted tiene, de que la política es la ciencia más pura, noble
y pulcra que existe en las inteligencias nobles. La ciencia más digna de ocupar en las inteligencias nobles. Pero el bicho de la política partidaria hacia una función pública, electiva, ¿no le ha picado a Vargas Vila? Me lo han propuesto. Todavía usted no ha pensado. Sin embargo, he optado por continuar fortaleciendo nuestras capacidades profesionales. Por ahora. Desarrollando nuestras habilidades profesionales, intelectuales, nuestro crecimiento y también trabajando para vivir dignamente y cómodamente. En lo que es la parte política, no he decidido todavía participar activamente con esto de postulaciones o de candidaturas. Sí, como ciudadano, he ejercido el derecho al voto y he apoyado propuestas políticas, entendiendo siempre y cuando nosotros consideremos que vayan a representar los intereses de la colectividad, los mejores intereses, aunque aquí, en el caso de los legisladores, nosotros no hemos tenido, y hablo particularmente de nuestra provincia de Dajabón, yo siempre he votado en Dajabón, mantengo mi estatus de ejercer el sufragio allá, de ser parte de los cambios allá, porque es nuestro pueblo, y si Dajabón progresa, si Dajabón avanza, bueno, pues nosotros vamos a tener menos necesidades, menos situaciones, menos problemáticas, y vamos avanzando hacia un desarrollo integral. Sin embargo, no lo descartamos. No lo descartamos si la historia nos coloca frente a una coyuntura de que haya que ser parte de un cambio para nuestro pueblo, para nuestra provincia, en términos políticos, pues nosotros lo vamos a ponderar y analizar. Gracias, Vargas Vila, por aceptar el reto de esta conversación, tanto con Eric Duperón y mi persona, Alfonso Torres Ulloa, aquí en este espacio Eric On TV Show. Yo preferiría ver por ahora a Vargas Vila en el rol que tiene de comunicador activo, el analista que cada día está más capacitado, con profundas reflexiones, humanista, que asume la causa incluso de otros pueblos del mundo en aras de la justicia. Ojalá que por ahora se quede en ese marco y que siga trabajando, desarrollando ese liderazgo, y que más adelante pudiera verse una coyuntura muy especial, muy particular, de vincularse a ella, pero que por ahora se quede desarrollando esa parte intelectual de la comunicación y asumir todas las causas nobles de la República Dominicana y de otros pueblos del mundo. Muchísimas gracias, Alfonso. Es un gran reto para mí y a la vez un desafío. Te sigo siempre. Yo por igual, a ti, a Eric y a todo el equipo. Eres un orgullo de Dajabón y yo me siento muy contento. Al igual que usted. Me siento muy contento de que Dajabón tenga un hijo como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Vargas Vila. Un gran compromiso siempre. Hasta una próxima entrega de su espacio Eric On TV Show.